gracias, Leonardo, por venir. Bueno, muchísimas gracias a vos por invitarme y a todo el equipo de Frigorífico Muge. La verdad que hacen un trabajo excelente, con mucha seriedad y está bueno formar parte de esta propuesta. Gracias, gracias. Contanos un poquito de lo que haces. Bueno, mira, te cuento, yo trabajo en SENASA. SENASA es un organismo enorme, inmenso, tenemos muchas áreas, principalmente es el de producción vegetal, el de inocuidad y calidad agroalimentaria, que se ocupa únicamente de alimentos de origen vegetal y animal, y el de sanidad animal, que se ocupa de todo el animal mientras está en pie, ¿sí? Y dentro de esa área de sanidad animal yo me ocupo de una partecita que es, si bien es un programa chiquitito dentro del organismo, es muy importante, que es el programa de bienestar animal. Me ocupo de todo lo que tiene que ver con bienestar animal en los animales de producción, principalmente los animales de producción, lo que se dice pecuaria o agropecuaria, todos animales de campo. Hay muchas definiciones a lo largo de los años, de las generaciones, ha tenido muchísimas definicionnes. A mí no me gusta desviarme y por ahí a veces me parece un poco pérdida de tiempo ir repasando todas las definiciones. Trato de quedarme con una sola, que por ahí es la más difundida, la más actualizada, y creo que es la definición que llegó para quedarse, que es una definición que tiene la OMSA. La OMSA es la Organización Mundial de Sanidad Animal. Así como está la Organización Mundial de la Salud, está la Organización Mundial de Sanidad Animal. Y la definición que ellos proponen es que es el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Esto por ahí es un poco extenso para una definición, ¿no? Cuando uno está esperando, en esta época todos queremos definiciones cortas, bien breves, y esta se extiende un poco, pero en realidad está buenísimo porque abarca un montón de cosas en las que uno después puede profundizar distintos estudios. Por ejemplo, creo que hace muchos años, si hablabas de que el bienestar era el estado mental, no sé si hubiera sido bien recibido o si hubiera sido bien convencido, ¿no? El bienestar se veía como algo meramente físico. Incluso hoy por hoy, ¿no? A veces si hablamos de bienestar en los distintos establecimientos, si hablamos con los productores y nos dice, ¿hay bienestar acá? Y nos proponen, sí, fíjate cómo está la vaca, está gorda, ¿no? Está con una... Bueno, si por ahí hablamos más de entre casas, estaría gorda, ¿no? Si hablamos con un poco más de especificaciones, no es gorda, sino una buena condición corporal, ¿no? Tenemos formas, indicadores de cómo ver ese estado corporal en el bovino. Y si está excelente, si tenemos buena musculatura, decimos, está bien. Tiene acceso a la comida, tiene acceso a pasto, tiene acceso al agua, y así un montón de cosas, pero nos olvidamos de la parte mental, quizás, ¿no? Y hoy por hoy sabemos, yo no me gusta mucho caer en el antropomorfismo en esto, ¿no? ¿Qué sería en el antropomorfismo? Poner al animal condiciones humanas. Pero podemos hacer muchos paralelismos. Nos ponemos de ejemplo, ¿no? A veces yo siempre voy a lo que fue la época de pandemia, donde todos nos tuvimos que quedar encerrados pasando esta cuarentena. Y físicamente quizás estábamos bien, ¿no? Teníamos todo lo que necesitábamos. Teníamos comida, agua, estábamos, digamos, bien, pero sin embargo no estábamos bien, porque estábamos encerrados, no podíamos hacer lo que nos gustaba, no podíamos socializar, había un montón de cosas. Y con los animales pasa lo mismo. Si ponemos al animal en un corral cerrado, sin acceso al exterior, sin capacidad para generar un comportamiento normal, le damos comida, agua, está perfecto, pero nada más, ese animal no va a estar bien. Nos va a dar otro tipo de indicadores que nos va a decir, entonces el estado físico no era lo único para llegar a ese bienestar. Hay otra cosa. ¿Y cómo será que así como en las personas cuando empezamos a tener estos problemas, estas restricciones para generar comportamientos normales, empezamos a poder expresar problemas que no son del todo físicos y después sí se vuelven físicos. Claro. Y en los animales también podemos llegar a ver lo que se conoce como estereotipias. Estereotipias o conductas estereotipadas. Por ejemplo, un animal que está encerrado no puede generar acciones comunes a su especie, puede empezar a hacer
a escarbar el piso cuando ni siquiera tiene para escarbar. Si estuviera en el cemento estaría escarbando como si estuviera escarbando la tierra y no podría hacer más nada. Conducta de lo que se dice de tragar aire pasa mucho con los caballos, o sea que no saben qué hacer y empiezan a hacer el movimiento de la gesticulación de que está tragando aire, como si estuviera comiendo y no está comiendo nada. Muchos empiezan a masticar los barrotes. A veces si está encerrado en un corral de madera, empieza a masticar esa madera y a comerla, lo que se conoce como lignofagia. Pero incluso si los barrotes son de metal, también empieza a masticarlos, con todos los problemas que eso trae después a nivel dental, ¿no? Y bueno, son todas estas cosas que nos van definiendo que no hay un buen estado mental. Quizás el físico era bueno, pero el mental ya no. Y después de esto, sabemos que el animal se empieza a estresar. Hoy hablamos tanto del estrés y no cuesta tanto definirlo, ¿no? Los animales también se estresan. Estrés y ansiedad, ¿no? Estrés y ansiedad, totalmente. Y el estrés en realidad es normal. ¿Sí? Es totalmente normal y se dice que es adaptativo. Si no existiera el estrés, no existiría la vida prácticamente, ¿no? Es un indicador de que algo no está bien, ¿no? No necesariamente, no. Porque al principio... Algo no está, porque algo no, capaz creemos que no está bien, digo, hablando de... Mientras se mantenga dentro de ciertos límites, está bien tener estrés. Creo que las mejores cosas de la vida tienen que ver con el estrés. Por ejemplo. Y, a ver, una persona, un animal, nace a través del estrés, ¿sí? O sea, cuando la madre está embarazada, lo que desencadena ese mecanismo de parto es un aumento de cortisol, que es la hormona del estrés. Sin ese cortisol, no podría entrar nunca en un trabajo de parto. Incluso cuando el bebé, ya sea humano o animal, nacen, sabemos que cuando está en la panza de la madre va a respirar a través del cordón umbilical, tiene oxígeno, no utiliza los pulmones. Y cuando nace, se corta ese cordón umbilical y ¿cómo llega el oxígeno? No llega, se ahoga. Se ahoga y empieza a respirar por motus propio, pero ahí tenemos unos segundos donde el animal o la persona deja de respirar. Imagínense el estrés que es no respirar, ¿no es cierto? Y sin embargo, ese estrés es lo que nos provoca respirar para tener nuestro primer aliento de vida. Como digo, el estrés es adaptativo, o sea, el simple hecho de que el animal esté pasando hambre y vaya a buscar la comida, o sea, ese incentivo de buscar la comida, es un determinado estrés. Estrés, no recuerdo el origen de la palabra, creo que es francés, pero significa esfuerzo, ¿sí? El estrés es cualquier esfuerzo que realiza para salir de su zona de confort. Si no tuviéramos esa salida de la zona de confort, pasaría lo que decíamos hoy, está encerrado en un lugar sin estímulo y comenzarían estos problemas de ansiedad, de depresión. Sabemos que los animales también se deprimen. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el estrés comienza a ser perjudicial, ¿no? Cuando ya no se puede, cuando ya no lo puede mitigar, cuando no se puede salir de eso. A ver, si vamos al campo y vamos a intentar agarrar una vaca que no está acostumbrada al manejo, donde nos vea que nos acercamos, ya generamos un estrés. La vaca está comiendo tranquila, se acerca alguien, se acerca un nene, supongamos, o un perro, y se va, se aleja. Está perfecto. Ese estrés la hace huir de algún modo de ese peligro e irse a otro lado donde esté tranquila. Pero si la encierran varios perros o varias personas y no la dejan salir, ya ese estrés se va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y hay distintas formas de ir calificando ese estrés. A veces puede ser por frecuencia, ¿sí? Un estrés muy bajo, pero que sucede muchas veces. Si todos los días esa vaca que está tranquila va un perro a molestarla, ya tengo un estrés que no era alta frecuencia, que no era muy intenso, pero era muy frecuente, ¿sí? O por ahí ya no es un perro solo que viene, sino que son 10 perros, ya es algo intenso, es un estrés de alta intensidad, ¿sí? O por ahí ese perro ya no está un rato y se va, sino que está horas y horas, ya es un estrés de alta duración. Acá se convierte en algo más grave, que sí es perjudicial para la salud, que es el diestrés. Y eso es lo que tenemos que tenerle miedo siempre. El diestrés sí es un problema psicoemocional, incluso en los animales podemos hablar de emocional, que al final se termina volviendo físico. Las enfermedades psicosomáticas existen en los animales también. Claro. Sí. Y en esto que hablamos de la calidad de carne, también tenemos una influencia
de este diestrés directamente en la calidad de carne. Eso lo podemos notar seguramente. ¿Y qué indicadores concretos en las distintas etapas de la producción animal tenemos de bienestar animal o falta de bienestar animal? A mí, como te hablábamos antes, esta idea de que bienestar animal solamente está asociado a cómo come, a lo que comió, y a un tipo específico de alimentación. Y para mí lo interesante es justamente traer de que la idea de bienestar animal es mucho más compleja, mucho más dinámica, mucho más integrada y sistémica, que tiene que ver con un montón de variables, que no es solo tipo... bienestar animal no es sinónimo de un tipo de alimentación, sino que hay muchas variables que hacen al bienestar animal. Así es. Históricamente se hablaba de las libertades del bienestar animal, ¿sí? En un principio, cuando recién se empezó a hablar de esto de bienestar animal, fue alrededor de la década del 30 en el Reino Unido, cuando hablaban, a ver, para que el animal esté bien vamos a darle 5 libertades. Esas libertades del bienestar animal, fíjate lo básicas que eran, que hoy por hoy nos sonaría una locura, ¿no? Era, a ver, que el animal tenga la capacidad de echarse, que tenga la capacidad de girar sobre su eje, que pueda desplazarse dentro de determinado eje, que pueda tomar agua. O sea, estas cosas tan básicas, hace más de 50 años eran lo único que se pedía para que esté bien. Fíjate lo cortos que estábamos, y a su vez fue el inicio de toda una investigación que fue extendiéndose a un montón de otros lugares. Después, hasta hace muy poco tiempo, se hablaba de las 5 libertades mucho más extendidas. ¿Cuáles eran? Que el animal tenga libertad de hambre y de sed, o sea, que esté libre, básicamente que no tenga ni hambre ni sed, que sea libre de enfermedades, que esté libre de estrés e incomodidad, todavía se hablaba de estrés y no de estrés, que tenga la libertad para expresar un comportamiento normal. Hoy nos seguimos enfocando en esas, pero ya más moderno, agarramos un concepto de un investigador muy reconocido, Donald Brom, que si bien el concepto no es nuevo, ahora lo tomamos como nuevo. Y él habla de los 5 dominios. Estos 5 dominios habla de 4 dominios físicos y 1 mental. Esos físicos, uno es la nutrición, como bien dijiste vos. No podríamos hablar de bienestar si ese animal no está bien nutrido, ¿sí? Y nutrición, bueno, vos sabrás bien que no es lo mismo que alimentación, ¿no? Podemos estar re bien alimentados, hoy podemos estar comiendo facturas todo el tiempo. Pasando hambre y sin embargo no estamos nutridos para nada, ¿sí? Eso influye muchísimo el tipo de nutrición. Por otro lado, la salud. Tampoco podremos decir que un animal está enfermo. Por la del peso, ¿no? Totalmente. Y como si estar gordo es una cosa, estar flaco es otra. Exactamente. Que un animal sea o esté gordo significa que comió bien. Totalmente. Y es mucho más complejo que eso. Sí, sobre todo cuando, bueno, hoy decíamos, quizás no hablamos tanto de vacas flacas y gordas, sino de condición corporal. La condición corporal es un indicador muy específico que va del 1 al 5. 1 es un animal que está totalmente más que delgado, caquéctico. Caquéctico sería lo que, hablando mal y pronto, diríamos piel y huesos, ¿no? O sea, o lo que en la carga le decimos parece un preparado de anatomía, porque es básicamente un esqueleto con piel, ¿no? Eso sería lo peor en nutrición. Y 5 es un animal obeso, que tampoco nos sirve. Bueno, vos como sommelier de carne sabrás bien que con un animal muy engrasado, ¿no? Una carne muy engrasada, no va a ser algo rico de lo gastronómico. Y ahora en el medio, entre ese 1 y ese 5, tenemos el 2, tenemos el 4 y el 3. Y hablamos de la condición corporal que va entre el 2,5 y el 3,5. Eso sería una condición corporal buena, apta. Y nos habla un poco de nutrición y otro poco de este otro indicador que es de salud. Porque a veces no solamente la falta de comida, pero el animal está comiendo bien, se está alimentando bien y se está nutriendo bien, y sin embargo no engorda, ¿no? Porque puede tener otros problemas de salud. La salud no solamente la ausencia de enfermedad, ¿no? Sino también, acá hablamos de sanidad, hablamos de prevención. Cualquiera que se dedica a criar animales va a estar hablando de un plan preventivo de vacunación, de desparasitación. Son un montón de cosas que tiene que tener en cuenta para evitar que el animal enferme, ¿sí? Este es otro de los dominios. Otro de los dominios
es el más desafiante desde el punto de vista que no lo podemos controlar, es el del ambiente. Porque, a ver, no podemos controlar que haga frío o que haga calor. Sí podemos controlar las herramientas que le damos para mitigar ese calor. Si el animal lo tenemos en un feedlot donde no tiene acceso a sombra, lo tenemos en un corral donde está bien, le damos comida porque queremos engordarlo, tiene acceso a agua porque si no, no va a aumentar peso, pero no le damos sombra. Y entonces, medio como que lo estamos redefiniendo a que no pueda enfrentar ese ambiente complejo para él. Ahí es donde nos vienen golpes de calor y un montón de cuestiones que se van alejando de ese estado de bienestar. Y el otro de los indicadores es el comportamiento. Tenemos que saber mucho de esta ciencia que quizás hoy está un poco más de moda que hace unos años, la etología. La etología es una rama de la biología que estudia el comportamiento de los animales, básicamente en estado natural, pero también llevándolo al estado de un animal doméstico. Las vacas ya no son animales salvajes, no podemos estudiarlo dentro del mismo ámbito. Sin embargo, muchos de los comportamientos que nos den nos van a dar base a un animal silvestre, ¿sí? Lo que decíamos hoy, libertad para expresar un comportamiento normal. ¿Cuál es el comportamiento normal de un animal, no? Porque una vaca debería estar pastando en el campo. Si la tengo encerrada y solamente le doy de comer grano, está bien, va a estar alimentada, pero el simple hecho de ir a pastar no lo va a poder hacer. Hoy sabemos que pastar para un animal herbívoro no es solamente la calidad de alimento, pues tranquilamente podemos decirle, no, pero yo le doy pasto. Pero para un animal herbívoro, pastar es ansiolítico. Hoy que hablamos tanto de lo ansiolítico, ¿no? Y no estoy hablando de drogas, de medicaciones. Para las personas puede ser ansiolítico ir al gimnasio, hacer deporte, claro, ir a tocar música. Bueno, para una vaca o para un caballo, pastar es ansiolítico, ¿sí? Y entre estos 4 dominios físicos que ya nombré, que son nutrición, salud, ambiente y comportamiento, cuando logro estos 4, me va a dar el quinto dominio mental, que es el estado mental, ¿sí? Y justamente entre estas 2 cosas, los 4 dominios físicos y el dominio mental, ya tenemos la definición de bienestar animal que dijo hoy de la OMSA, ¿sí? Que es el estado físico y mental de un animal. Y ahí me cierra todo el circuito. Claro. Te iba a preguntar por el tema de cómo se hace para capacitar todas estas cuestiones. ¿Cómo, o sea, de qué manera tenemos de que la gente que trabaja directamente con los animales, en todo el proceso, cuáles son las herramientas que se pueden dar para que puedan dar cuenta de estas alertas o si el animal justamente entra dentro de esa categoría de si tiene bienestar animal o no, o qué recursos puede tener para acompañar el cuidado, ¿no? Físico y mental en todo el desarrollo del animal hasta, bueno, como ya sabemos que también incluye el bienestar animal, también incluye el momento del sacrificio, hasta el último respiro, ¿no? Totalmente. Cuando hablamos de la capacitación de bienestar animal, hoy por hoy ya hablamos de una ciencia de bienestar animal. Quizás cuando recién surgió, a nadie le hubiera resultado una ciencia, ¿no? De hecho, yo estoy en el tema este de bienestar animal desde, creo que estaba en la facultad, que estaba el primer año de la facultad, sí. Y medio como que todo el resto nos veía a nosotros, los que nos gustaba la parte de bienestar animal, como los bichos raros, ¿no? Medio como que nos veían, no, como que estábamos en contra de la producción, como que no deberíamos estar ahí donde estábamos, ¿no? Yo me recibí en una facultad que por ahí se orientaba más a los animales de producción. Hoy por hoy ha ido evolucionando mucho el concepto y hablamos de la ciencia del bienestar animal. Pero no es solo la mirada científica del bienestar animal, sino el bienestar tiene 3 pilares fundamentales, más que 3 pilares, 3 perspectivas totalmente distintas. Que esto es la ciencia, sí, todo lo que podemos hablar de la ciencia del bienestar animal, que la vamos a conformar entre todos, entre biólogos, veterinarios, ingenieros agrónomos, ingenieros en alimentación, genetistas. La genética también es fundamental en el desarrollo del bienestar animal. A ver, yo desde mi trabajo a veces tengo reuniones con ingenieros automotrices que desarrollan los transportes que van a llevar a los animales del establecimiento frigorífico. Uno dice, a ver, ¿qué tiene que ver un ingeniero que genera un camión
con el bienestar animal y tiene un montón que ver, ¿no? Porque estamos hablando de las medidas de las ventilaciones que debe tener el transporte para que el animal vaya bien ventilado. O sea, la ciencia es recontra extensa y sin embargo no es la única mirada del bienestar animal, porque como te dije, hay otra mirada que es la legalidad, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las leyes y resoluciones que nos van a ayudar a guiarnos a buscar ese bienestar. De esto un abogado podría hablar muchísimo más. Sin embargo, yo de SENASA también es un punto que tengo que tener bastante fuerte, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y otra mirada que es la mirada ética, ¿sí? La mirada ética del bienestar animal, la ética que tiene que ver con la parte biológica. También es un tema apasionante, recontra extenso y nos podemos llevar a caer en debates muy profundos, que por ahí ahora en este ámbito nos extenderíamos mucho, pero que igual es bárbaro para estudiar y para leer y profundizar. Para entender un poco el concepto de bioética que encierra, en grandes rasgos. Yo a veces lo ejemplifico con una pregunta tan similar como nos podrían hacer cualquiera, ¿no? Sabemos que esta charla, ¿no? El bienestar animal en el ámbito de un frigorífico de la producción de carne, habría muchas personas que podrían cuestionarla, ¿no? Gente que no entienda ese concepto de bienestar animal, a ver, pero ¿por qué vamos a cuidar el bienestar si al animal se lo vamos a terminar comiendo? ¿Viste? Y bueno, son cosas mucho más profundas. Es interesantísimo realmente. Sí. Y podríamos debatirlo y probablemente nunca lleguemos a una resolución, ¿no? Yo me fui un poco por las ramas. Tengo ese problema a veces, como me pongo a hablar me voy por las ramas. De la capacitación de la persona que trabaja con el bienestar. Ahora hay tanto nuevo, tanta información que tenemos, ¿cómo hacemos para cortar o hacer llegar esa información a gente que no tiene tal vez acceso? ¿Cómo hacemos para capacitar gente que hace muchos años hace las cosas de una manera? ¿Cómo hacemos no solo para que sea receptiva, sí, sino como el desafío de que lo pueda incorporar, lo pueda entender y lo pueda poner en práctica? Totalmente. Esa distancia que puede haber entre alguien capacitado, informado y educado y alguien que está en el campo. Yo siempre digo, lo más importante de todo es la comunicación, ¿no? Y es cierto que el bienestar animal hay una cuestión cultural importantísima acá en Argentina y tantos otros países, te diría solo de Latinoamérica, pero he tenido oportunidad de charlar con personas de otros continentes que van a lo mismo, ¿no? Por ahí hay personas que trabajan de determinada manera porque sus padres trabajaban así, claro, porque sus abuelos trabajaban así. Y a veces cuesta llegar, ¿no? Porque si bien uno está formado desde su profesión, desde los cursos que ha tenido la posibilidad de ir realizando, y cuando uno quiere llegar a eso, mirá, por ahí al animal, en vez de empujarlo con un rebenque, te conviene, hoy por hoy usamos lo que se conoce como estimuladores visuales. ¿Qué sería un estimulador visual? Algo que le mostrás al animal para darle la indicación de que avance, de que se mueva. O lo que hoy se conocen como banderitas. Banderas. Bueno, esta es una cuestión muy propia de manejo, ¿no? De atravesar lo que sería la zona de fuga del animal. El animal tiene una zona de fuga muy establecida. Si yo no entro en esa zona de fuga, no tiene por qué irse. Se puede quedar acá horas mirándome. Si yo me acerco lo suficiente para atravesar esa zona de fuga, el animal, yo me voy, me alejo. ¿Qué sería la zona de fuga? Es la zona que tiene alrededor cualquier animal o cualquier persona incluso. Nos puede pasar a nosotros. A ver, si hay una persona de este lado que me empieza a gritar, mientras está allá yo no tengo problema, está bien, tranquilízate un poco, ¿sí? Pero si se acerca más acá, yo me voy a alejar, va a atravesar mi zona de fuga. Esto en el animal es una ventaja, porque yo directamente ni siquiera tengo que tener contacto con el animal. Voy, me acerco a mostrarle ese estimulador visual, como puede ser la bandera, y donde entra ese estimulador visual dentro de esa zona de fuga, el animal ya sabe que tiene que moverse. Incluso es medio difícil explicarlo sin un gráfico, pero hay un punto de balance en el animal que va en la cruz. La cruz sería los hombros vistos desde arriba. Si yo acerco una bandera justo a ese límite de la cruz, el animal no se movería, pero si lo muevo hacia atrás de ese eje, el animal avanzaría. Y si lo muevo hacia adelante, iría hacia atrás, se retrocedería. Cuando el operario se acostumbra a trabajar así y cuando el animal se acostumbra a trabajar así, pues una vaca que no está acostumbrada a hacer con una bandera no me va a entender nada, ¿no? Claro. Pero cuando hay un manejo un poco más entrenado,
se ve, el animal es bastante inteligente en ese sentido, ve la bandera, me acerco y lo puedo ir movilizándose. Pero cuando el operario no está acostumbrado a trabajar así y me acerco yo con la bandera a tratar de informarle y no encuentro la forma exacta de comunicárselo, puede llegar a un conflicto, ¿sí? Que la persona no tiene por qué creerme, ¿no? Además, yo siempre digo, es totalmente valorable el trabajo de las personas que trabajan a campo, ¿no? Yo siempre lo veo de este modo. Hoy por hoy, cuando uno quiere comprar comida hecha, ya no se fija tanto en lo gastronómico solamente, sino se fija en otras cuestiones que tienen que ver con lo que rodea esa gastronomía. Bueno, vos has estudiado gastronomía, sabés bien todo lo que tiene que ver con lo que es la higiene y la seguridad de alimentos, ¿sí? Si vas a comprar comida hecha a cualquier lugar, la mayoría de los que preparan alimentos tienen un permiso, un carnet sanitario, ¿sí? Tiene capacitaciones en bromatología y capacitaciones básicas, no que tienen que ser ingenieros en alimentos, ¿no? No, sí. Pero hoy por hoy, si compro una docena de tortas fritas a Doña Rosa del barrio, quiero asegurarme que no solo son ricas, que lo sé, sino que están hechas con determinados parámetros de calidad de higiene, ¿sí? Hoy si voy a comer la mejor pizza a la mejor pizzería, que sé que me encanta, pero voy a ese lugar y veo que hay un gato adentro dando vueltas, que se acuesta en la mesada y que está dando vueltas por todos lados, yo creo que a la mayoría de nosotros nos va a dar cosa, ¿no? Sí. Capaz que hace 20 años no nos importaba, pero hoy, che, y esta persona sabe un montón de cocina, pero tiene esa formación en bromatología. O sea, yo consumidor estoy exigiendo un poquito más. No solo que sea rico el producto, sino que esté dentro de estos parámetros de calidad. Y con esto pasa lo mismo. Yo siempre digo, a veces comienzo las charlas preguntando a la gente que se acerca a qué se dedica, ¿no? Y siempre tengo veterinarios, ingenieros, productores, transportistas, carniceros incluso. Y a veces yo no sé a qué se dedica el otro, pero lo que sí sé es que todos son consumidores. Y lo sé porque si fueran vegetarianos no estarían escuchando la charla de bienestar en un frigorífico, ¿no? Sí. Y ese consumidor es el que define más que nada el bienestar. Porque hoy por hoy no le estamos enseñando, si bien hay conceptos que siempre se pueden aprender, pero lo que decíamos, el productor siempre supo bienestar porque sabía la mejor forma de cuidar a su animal para que el producto sea el mejor, ¿sí? El transportista también sabe bienestar, el camionero que lleva a la hacienda, porque sabe que si no es cuidadoso en el transporte de esta, el animal llega lesionado y capaz que en un viaje de un par de horas arruinó el trabajo de años de un productor. El empleado de frigorífico también sabe bienestar porque va a ver bien la diferencia entre kilos de carne y kilos de hematoma, ¿no? Y así como lo exige el consumidor, nosotros tenemos que capacitar a todas las personas de la cadena para que tengan en cuenta esto. No es enseñarle a trabajar mejor con el animal, sino a que pueda cumplir esos parámetros de calidad que quiero para lo que va a terminar siendo el producto que va a llegar al consumidor después. Todo el manejo y toda la vida y todas las experiencias del animal desde que nacen hasta el momento de la muerte tienen que ver con la calidad del producto. Cuando hoy hablamos de la definición de bienestar animal, que era estado físico y mental animal, la otra parte de la definición que a mí me encanta también es en relación con las condiciones en las que vive y muere, ¿sí? Y a veces esa parte no nos gusta mucho, sobre todo el común de la gente, ¿no? A mí a veces, hablando con gente de prensa, cuando pongo esta definición de bienestar animal y no están contentos, no, pero no me gusta que diga muere, si estamos hablando de bienestar. Pero la muerte es importantísima, ¿sí? Y es el punto donde más desafío vamos a tener en el punto de bienestar animal, ¿sí? Por ahí, para responder a la pregunta, ¿qué tiene que ver esto en la calidad del producto final? Si bien es importantísimo... Digo, la importancia, ¿dónde está? ¿Dónde está la importancia? ¿Dónde está la Bien. importancia? Sí, sí. Si bien toda la vida, vamos a hablar de los 4 dominios físico y de mental, pero las horas previas al momento de sacrificio son importantísimas. Sobre todo, quizá una de las etapas más controversiales o más desafiantes desde el punto de vista del bienestar es el transporte. Y sabemos que nuestro país es uno de los más extensos del mundo, lamentablemente por ahí. En Europa, un animal que sube del establecimiento de producción primaria, o sea, del campo, y va al frigorífico, capaz que el viaje dura como mucho 4 horas. Acá tenemos muchísimas más horas porque
el país es mucho más grande, son pocos los frigoríficos que aseguran la calidad para poder brindar un buen producto alimenticio final. Entonces tienen mucha distancia. En esa distancia, si no se cuida el bienestar, esto es, si el camión no tiene las condiciones adecuadas, si el transportista no está lo suficientemente adecuado, voy produciendo un diestrés, lo que hablamos hoy, un diestrés, que ¿qué significa esto? Si vamos a hablar algo un poco más técnico, ¿no? Sabemos que la carne que consumimos, cuando está en el animal no es carne, es músculo. Y el músculo es un tejido vivo que tiene unas particularidades que por eso se puede estudiar desde la bioquímica o de la fisiología. Básicamente tiene un componente que se conoce como glucógeno. El glucógeno es un conjunto de azúcares que cuando el animal requiere energía, ese glucógeno me va dando pequeñas partículas de glucosa. Glucosa lo hemos escuchado un montón de veces, es como energía, básicamente es energía. Esta glucosa es lo que le da energía a todos los seres vivos, a nosotros, a los animales. Pero cuando el ser no está vivo, ¿sí? Cuando no hay ese oxígeno que me va a convertir esa glucosa en energía, esa glucosa se va a terminar convirtiendo en un componente que se llama ácido láctico. Y el ácido láctico es importantísimo en el proceso de la transformación de músculo a carne. ¿Por qué? Porque la carne que consumimos tiene que pasar por cierta acidez. La acidez, bueno, cuando hablamos de acidez hablamos de una escala de pH, por ahí el que ha tenido química en el secundario recuerda este concepto, en donde es una escala de 0 a 14. 0 sería algo totalmente ácido, 14 el otro extremo, que es el extremo de ácido, lo alcalino, y 7 es lo neutro. Y la carne siempre tiende a ser un poco ácida, ¿sí? Un poco ácida, o sea, no va a ser neutra en 7, sino que va a estar en un 6,5, 6,2. ¿Y qué pasa? Si el animal va muy estresado durante ese transporte o genera mucho diestrés, esa glucosa se va a terminar acabando, se consume. Y cuando llega el momento de la faena y necesito ese ácido láctico para que me acidifique la carne, ese ácido láctico no va a ser suficiente. Entonces, lejos de acidificarme, se me va a calenizar la carne. No es que se me va a elevar mucho la tabla, pues subo un par de rayitas, pero ese par de rayitas que me lo hace menos ácido, me sirve ya para darme una carne diferente. Es un tipo de carne que se conoce con las siglas en inglés que es DFD. DFD significa Dry, Firm and Dark. O sea, seca, firme y oscura. Y lo podemos ver cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la carnicería, vemos un corte de carne normal y un corte de carne así como es DFD. Y todos buscamos en la carne que sea roja, brillante, que tenga cierta textura, bueno, todos componentes que vos los podés definir mucho mejor que yo. Y si vemos lo contrario, esa carne dura, firme y seca, nos la vamos a comer igual y tal vez nutricionalmente nos aporte, pero gastronómicamente no va a ser una buena experiencia. Tenemos otro extremo, ya que tiene que ver con el momento de sacrificio, o sea, mucho más cerca del sacrificio. O sea, podemos haber hecho todo bien durante todas las etapas productivas, durante el transporte todo excelente, y a lo último, el proceso de sacrificio, que es una desensibilización previa a un degüello, bueno, varía también lo que es la calidad de la carne o lo que es la certificación de la carne. Por ahí si hablamos de carne kosher o halal, tienen otros procesos, pero sabemos que si no es adecuado, o sea, si no se produce un buen manejo previo, el estrés en el animal va a aumentar muchísimo la glucosa. Y cuando aumenta muchísimo la glucosa, aumenta muchísimo el ácido láctico. Entonces tengo el otro problema. O sea, no solo es un bajo ácido láctico, sino que es muchísimo. Entonces al final me va a terminar acidificando más y voy a tener una carne más ácida y lo que se conoce como PCE, pálida, suave y exudativa. Es el otro extremo y que igual me va a generar una carne que nutricionalmente me puede seguir aportando, me la puedo comer igual, pero gastronómicamente no va a ser una buena experiencia. Claro. Wow, es fascinante. Hay un montón de cosas, ¿no? Uno piensa que solamente vacas felices
y No. detrás de esa vaca feliz hay un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo los frigoríficos pueden adoptar este concepto, llevarlo a cabo, defenderlo, incorporarlo? ¿Y qué crees que, no sé, en el caso de Mujer, que es un ciclo 2 y también tiene un Sí. ciclo 1, nada, ¿qué herramientas se pueden...? Es fantástico cuando el frigorífico tiene intervención en el establecimiento de producción primaria, porque cuando no tiene y le llegan los animales directamente, es Claro. como que no puede hacer nada con todas las etapas previas de la producción, ¿no? Llega un animal que no está en un buen bienestar y en el frigorífico no puede corregir nada Claro. directamente. Pero igual puede hacer mucho en el frigorífico en la etapa final, que es justamente la transformación de ese animal en el producto alimenticio. Tiene que ver con todo, desde la descarga, que hablamos de la capacitación del transportista. No es lo mismo cuando el transportista tiene que maniobrar 1000 veces el camión para acomodarlo en el área de descarga que cuando va directamente. Bueno, hay arquitectura, hay ingeniería. Hay arquitectura totalmente. Hay mucho para Un montón, decir. mucho para decir Me y alegra poco tiempo. que esté tomando dimensión esto, como más visibilidad, se esté dando más importancia, aunque sea tan difícil de incorporar para, Sí, totalmente. no solo para la industria, sino también esto con los productores y todas las etapas de la cadena, ¿no? Y esta idea, bueno, también dar las charlas o los debates o informar al público también para que no crea que bienestar en animales solamente es lo que comió. Totalmente. Con todos los seres Sí. vivos, quiero decir, no es solo que Sí. porque comió esto o comió aquello. Sí. Entonces, Exactamente. eso es garantía de Sí. bienestar animal, como que esa suele ser la asociación más simple, más completamente indirecta y uniforme. Y bueno, nada, que no es así, que es mucho más complejo y Totalmente, integrado. y ahora que lo decís, estamos en una época linda para el bienestar en el sentido de que, como decimos, es mucho más extenso. Yo hace algunos años nunca me hubiera imaginado que iba a terminar dando una charla de bienestar animal en un restaurante parrilla. Y ahora lo hice, hace unos años tuve la posibilidad de estar capacitando a mozos, que es, si estamos hablando de la última etapa de la cadena productiva, Claro. Es la del mozo, ¿no? La de la persona que te está sirviendo ese alimento y que directamente al consumidor. Y el consumidor quiere saber, che, ¿qué onda esto? O sea, este animal fue bien tratado y ahora los mozos ya están queriendo tener las herramientas para asegurarle, sí, este animal pasó por un buen bienestar durante todas las etapas de su vida, incluyendo la faena, para que vos lo puedas disfrutar y tener una experiencia mucho mejor que si no lo supieras o que supieras que ese animal no fue tratado de una forma digna. Claro. Wow, o sea, ahí estamos bien. Estamos re bien. O sea, hay mucho para realmente. hacer. Mucho para hacer, pero enorme, sí. Ni hablar, pero bueno. O sea, Vamos por buen camino, vamos creo por yo. buen camino. Bueno, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a vos y bueno, gracias a todo el equipo de Frigorífico Mujer por invitarme.